Pues vamos a tener la Biblia abierta ahí en Jeremías capítulo 29 y vamos a estudiar esta porción de la Escritura bajo este tema: paz en medio de la tragedia. El pueblo estaba viviendo ya la deportación. No fue fácil. Por eso el Señor manda a Jeremías a que les haga llegar una carta que traiga consuelo en medio de la tragedia. Dios habla de paz, de prolongar su misericordia, de sanidad y salvación. Esto lo vamos a ver por la tarde. Todo esto que el Señor le está hablando a su pueblo, de que quiere prolongar su misericordia, de que quiere prolongar sus planes de sanidad y de salvación. Dios insistirá que tiene amor eterno por ellos. Por eso en su cabeza de Dios, y vamos a usar esta figura retórica, no está el destruirlos. Y bajo esto, Dios habla de paz, pero requiere acciones concretas de parte de los suyos, porque esta paz, como Él les dice, tiene que ser permanente, porque van a estar 70 años en cautiverio. Y ellos necesitan entender que es un castigo. Por eso, aceptar que es obra de Dios nos trae paz. Si usted ha vivido una tragedia, si usted ha perdido a un familiar, si usted ha pasado por situaciones muy complicadas, llega un momento en que usted puede decir: ¿dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde podemos decir que Dios ha extendido su misericordia si parece que es una tras otra? Dice la palabra de Dios en el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hemos hablado mucho de las cosas que Dios hace y que no tiene sentido para nosotros. Dice Bob Utley, uno de los comentaristas exegéticos, dice que nuevamente a través de la narración de este periodo, que inicia en este capítulo 29, Dios afirma estar en control de la historia. El exilio es su juicio sobre Judá con el fin de devolver a su pueblo a una fe personal en Él. Yo les he comentado que si vemos el final de la historia, el pueblo de Israel jamás volvió a hacerse de ídolos. Después de que regresa al exilio, tiene muchísimas otras fallas. Inclusive cuando se presenta el Señor Jesucristo en esta tierra, le reclama que ahora su Dios es el dinero. Y su reclamo está muy bien señalado, porque ustedes adoran al Dios del dinero, no al dinero, sino al Dios del dinero. Tal vez cambiaron de ídolos, pero ya no se volvieron a construir uno. Ya no volvieron a hacerlo de madera, de piedra o de metales preciosos. El pueblo entendió la lección. Y Dios demostró que Él tiene el control de la historia. Así que aceptar la obra de Dios es aceptar que Él tiene todo bajo control. Él es el Señor de la historia y está sujeta la historia a su voluntad. Y Él es el que decide y Él es el que marca los pasos, porque Él tiene la historia bajo control. A veces no entendemos lo que sucede. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué hiciste esto en mi persona? ¿Por qué causaste este daño? Y lo vemos como un daño de parte de Dios, pero no lo vemos como su misericordia prolongada y su razón de ser. Yo cuando viví el cáncer de mi primera esposa y después de que muere, pues tuve muchos problemas. Y uno de ellos es que me señalaban así como que si yo hubiera matado a mi esposa para poder tener 2 mujeres. Y yo decía: no, pues por mí, que no se hubiera muerto. Y yo hice todo. Y el señalamiento fue impresionante. Ustedes no saben todo lo que viví como pastor por la muerte de mi primera esposa. Y sí, yo muchas veces le pregunté al Señor: ¿por qué haces esto? ¿Por qué actúas así?
Como les decía, me encontré un texto de Ezequiel, donde Ezequiel, Dios se le presenta y le dice: te voy a quitar al deleite de tus ojos, y por la tarde murió mi esposa, dice el texto. Yo siempre me pregunté eso. Una vez platicando con Gemma le dije, y después de mucho entendí, que lo que Dios hizo fue para poder conocerte y poder tenerte como esposa. Si ella no se hubiera muerto, no es que yo tuviera dos esposas, sino no hubiera tenido la oportunidad de conocerte y de saber que eres una gran mujer para mi vida y para mi ministerio. Pero me costó 4 años entender lo que Dios quería. Me costó 4 años comprender lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, porque yo sentía que lo que Dios estaba haciendo no tenía sentido. Y el pueblo de Dios estaba viviendo lo mismo. ¿Cómo me vas a hablar de paz si mira dónde estoy en la cautividad? Y la cautividad no fue de que va a venir un camión y los va a recoger y van a disfrutar allá. No se fueron de vacaciones, sufrieron. Pero Dios siempre mostró que tenía el control. Y Dios dirá más adelante en el versículo 31 del capítulo 30, que no dejará a su pueblo sin castigo. Promete no destruirlo, pero no detendrá su mano, para que comprendan que esta experiencia es para mostrarles que Él es el único Dios. Y a veces nos duele entender eso. Que todo lo que estamos pasando, todo el sufrimiento, todo, nosotros nos quedamos un momento y decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Cuál es el sentido de esto? Y Dios viene y nos dice: yo tengo el control. Yo lo estoy haciendo. Como dice el versículo 4, no se preocupen, yo soy el que los llevó a la cautividad. Yo soy el que los hice transportar. Yo soy el que tengo el control de la situación. Ay, cómo duele entender esto. Y ahora el pueblo debe empezar a vivir una nueva realidad. Debe hacer todo para que esta deportación se convierta en bendición para ellos y puedan comprender por qué decimos que Dios es bueno con su pueblo, a pesar del castigo que están padeciendo por causa de su pecado. Y esa es otra realidad. Dios no vino a castigarlo solamente porque es un Dios cruel y le encanta ver sufrir a su pueblo. Él les advirtió por muchos años, cientos de años, como les va a decir más adelante: me cansé de mandarles profetas y se los mandé a tiempo, y siempre se los mandé para que ustedes entendieran mi voluntad, pero no quisieron escuchar. Dios está ejecutando entonces su castigo, porque Él dice: no te voy a dejar sin castigo, pero no te voy a destruir. Por eso el Señor de la historia se presenta como Jehová de los ejércitos y como el Dios de Israel, el Dios de su pueblo. Así dice el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y de esta manera Dios se está presentando como el Dios soberano, el Dios que tiene todo bajo su control. Por eso se presenta como Jehová de los ejércitos, aquel que tiene el control del ejército celestial y terrenal. Significa que todo está bajo su mando y todos obedecen a su voz. Nos guste o no nos guste, todos obedecen a su voz. Y esta expresión que utiliza aquí el Señor es para darle confianza a su pueblo. Tal vez a nosotros nos cueste trabajo este término, Jehová de los ejércitos, pero para el pueblo de Israel, que estaba muy identificado con esta expresión, era traerle confianza. El Dios que tiene todo bajo su control, el Dios soberano, es este Dios que está teniendo inclusive la deportación bajo su control. Por lo tanto, yo debo estar confiado y animado. No sé qué Dios tiene para mí, pero Él está prometiendo que en medio de la tragedia va a haber paz. Obedecer es lo que nos queda. Dice los siguientes versículos que leímos, 5 y 6: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Obedecer a la distancia. Yo fui migrante porque yo decidí ser un pastor de la frontera.
Acepté el reto de plantar una iglesia en la frontera y auxiliar a las familias que migran por cuestiones de trabajo. El proyecto era agarrar a todos los presbiterianos que llegaran ahí, porque pusieron maquiladoras en Ciudad Acuña y los camiones iban hasta Tabasco por la gente. La migración no fue como la de los judíos, violenta, fue tranquila. Llegaban los camiones, ofrecían trabajo, contrato allí, seguridad, todo lo demás, una casa al año, prometieron casas que todavía no construían y la gente aceptó, firmó el contrato, se subió al camión, agarraron lo que pudieron y viajaron desde Tabasco a Ciudad Acuña. Entonces la iglesia presbiteriana pensó, pues viene mucho tabasqueño, hay mucho presbiteriano, vamos a tratar de juntarlos para tener una iglesia. La experiencia que tuve con ellos, esa es otra historia, esa no quiero platicarla porque fue muy amarga, pero ese era el proyecto, esa era la idea. Y lo que vi es que muchos que fueron, siendo cristianos, no llevaban este principio bíblico, no quisieron comprar casas, ni muebles, ni nada. Hubo gente que dormía en el piso con cartones, que iban a la basura y recogían colchones verdaderamente inservibles. Hubo muchos que pensaban que para qué comprar, si tarde que temprano iban a regresarse, y pensaban que qué iban a hacer con la propiedad o con los muebles que compraran. Así es que no tenían en mente arraigarse en la ciudad, porque no se sentían parte de la ciudad. Tal vez los que hemos vivido esta experiencia podemos comprender las palabras de Dios. ¿Ustedes van a migrar? Pues entonces, hagan algo donde van a migrar. Sean productivos. Ese es el pensamiento que Dios tiene para con su pueblo. Sean productivos. No se la pasen lamentando los 70 años de que Dios nos tiene en cautiverio. No se la pasen lamentando 70 años porque en 70 años yo me voy a acordar de ustedes. No, hagan algo. Construyan casas, multiplíquense, siembren huertos, coman de sus huertos. Es decir, sean productivos donde van. Hoy estamos viviendo esa experiencia muchos de nosotros. Por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de la situación económica del país, muchas familias han tenido que trasladarse, no solamente hacia el vecino país, sino simplemente aquí, en este país, por cuestiones del trabajo. Y cuando migramos a veces no tenemos la mentalidad de llegar al lugar y adaptarnos al lugar. Y entonces somos un caos en el lugar, porque dejamos de ser productivos. Empieza a irnos mal, no tenemos una mentalidad y entonces se nos complica todo. La migración no es fácil, inclusive dentro de nuestro país. Y si no se tiene una mentalidad como esta, una mentalidad bíblica, no se puede ser productivo. Dios cuando habla con su pueblo, era con esa finalidad, que cambiaran de manera de pensar, ya que había la promesa de regresar, y ellos pudieran no invertir porque están esperando, como le dijo, que cambie su suerte. Y eso los llevaría a no producir, a no sembrar, a no multiplicarse. Y Dios quiere que no pierdan esa mentalidad de trabajo que tenía su pueblo, esa mentalidad de hacer las cosas y ser productivos. Dios quería que su pueblo se comportara como siempre ha sido el pueblo de Dios, productivo. A mí me tocó vivir, de verdad, muchas experiencias con muchos hermanos cristianos. Cuando se dieron cuenta que llegaban los grupos americanos a diferentes iglesias de diferentes denominaciones, dejaron de trabajar. Y entonces lo que iban es, se formaban como familias para recibir las despensas que traían los americanos, que yo, en lo personal, en la obra que Dios me permitió construir, no permití que diera nada, para no acostumbrar a la gente que llenaban los templos porque se les daba algo. Y de repente me daba pena ver a los hermanos formados, no de mi iglesia, sino hermanos que yo conocía, que yo había visitado, tabasqueños, formados. ¿Y tu trabajo? No, ya lo dejé porque aquí gano más, aquí me dan una despensa, nos dan a todos la despensa y de esto vivimos y hasta la vendemos. Que iban a regalar Biblias, no importaba, se formaban. Sacaban la Biblia y luego los veía usted en el crucero vendiendo la Biblia.
a lo que les dieran, porque era regalado, así es que lo que les dieran era ganancia para ellos. Se convirtieron en un problema. Perdieron de vista cuál es el papel del pueblo de Dios. Dejaron de ser obedientes a la palabra de Dios. Mi mayor satisfacción como misionero en la frontera es que la gente que llegó a la iglesia y que trabajó conmigo, pudimos hacer que compraran sus casas, sus terrenos, sus muebles, sus carros. Muchos de estos migrantes tienen la mentalidad de estar unos años y regresarse. Yo siempre les dije, ¿qué se van a llevar? Por lo menos venden su casa, poco mucho que les den, porque las casas en las fronteras no son muy caras, pero ya llevan un capital. No que muchos que se han regresado, después de 10 años de estar en la frontera, se regresan pero más viejos y sin nada en la bolsa. Solamente sobrevivieron y fue una bonita experiencia, pero no tuvieron inversiones. Y de verdad mi mayor satisfacción es que cuando dejé la iglesia Fuente de Vida, todas las familias habían comprado sus casas. Todas las familias tenían a sus hijos en la escuela. Hoy, después de tantos años, me da gusto verlos como médicos, como maestras, como administradores de empresa, como profesionistas. Que los padres hicieron el esfuerzo, invirtieron en sus hijos. Que los padres hicieron el esfuerzo y compraron sus casas. Y es una iglesia bendecida, no porque yo haya sido el pastor, sino porque hicimos este principio bíblico de migración. Compra casas, edifica, pon negocios, da a tus hijos en casamiento, multiplíquense. Obedezcan a la palabra de Dios. No sean parte del problema, sino sean la solución. Y Dios está viendo esto a un futuro, de que si lo obedecen va a haber paz. Y entonces lanza este versículo que tanto conocemos, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La migración trae consigo muchos problemas. Ciudad Acuña era una población de 15,000 personas. ¿Tienen idea más o menos cuántos son 15,000 personas? Una población pequeñita. De repente llegan las maquiladoras y el gobierno de Coahuila no la piensa. Da permiso de poner maquiladoras y lanzan las maquiladoras los camiones para ir por la gente. En una semana la ciudad creció 10 veces. ¿Se podrán imaginar? De ser 15,000 personas y vivir más o menos tranquilos, a ser una ciudad de 150,000 personas en una semana. Fue impresionante. La gente vivía en una casa, rentaban los cuartos como si fueran casas individuales. A veces había casas con 3 recámaras, 3 familias, y los dueños de la casa a veces rentaban la sala como casa, y ahí vivían todas estas familias. ¿Y saben qué hacían los dueños? Construían una casa de cartón en el pequeño patio que tenían de la casa, y ahí se ponían a vivir los dueños para poder rentar las casas y poder sacar recursos. Mucha gente empezó a tomar terrenos como pudieron y empezaron a construir literalmente con cartón, de las que iban dejando las maquiladoras con el desperdicio de madera por las maquinarias que instalaron. Y de repente empezaron a surgir estas colonias, sin agua, sin drenaje, sin luz, sin calles. Ellos inventaron las calles, medios hicieron. Fue un verdadero caos la ciudad. Y si para eso sumamos que muchas familias vinieron a experimentar y no a trabajar, pues la ciudad fue un caos. De eso está hablando el Señor. Los están haciendo transportar, los están llevando. Y ustedes tienen que procurar la paz del lugar. Como vimos en los versículos anteriores, tiene que ver con esta productividad, tiene que ver con ser útiles, con ponerse a trabajar. Tiene que ver con tener una visión diferente y no nada más de que somos prisioneros o estamos exiliados o de que vamos a regresarnos porque Dios ha prometido regresarnos. Con el grupo de americanos, en lugar de que les dieran despensas, empezamos a auxiliarles a construir cuartos de madera funcionales, que pudieran ellos extenderse, construir otros y crecer. La gente sí fue transportada, pero no hubo una orden en la ciudad. Mucha gente, como les digo, no plantó huertos,
No se preocupó por la alimentación de su familia. Otros sí, empezaron a conseguir trabajos y empezaron a tener varios turnos, empezaron a agarrarle el modo a la maquiladora y empezaron a ser productivos. Y luego ustedes veían que surgían una tiendita y otra tiendita y otra tiendita y como la gente empezaron a tener una visión. Lo que Dios quiere es que seamos un pueblo verdaderamente productivo en situaciones de tragedia y en situaciones difíciles. ¿Cómo le llaman hoy a las mujeres que venden por internet? ¿Nenis? ¿Han leído el fenómeno de las nenis? El fenómeno de las nenis son las mujeres que se han quedado sin trabajo o las esposas que están viendo que sus esposos perdieron el trabajo por la pandemia y están viendo su casa y están diciendo esta lámpara no me sirve y la vendo por internet y se ponen de acuerdo y la venden y están haciendo capital y están dándole vueltas y están trabajando. Es un fenómeno impresionante a causa del COVID, el fenómeno de las nenis. Mujeres que no se quedaron con los brazos cruzados porque había que dar de comer, porque había que pagar renta, porque había que pagar luz. ¿Cuál es el impacto de nosotros como pueblo de Dios? ¿Cómo procuramos la paz? Muchos lugares se les hizo fácil y consiguieron una pistola y se pusieron a asaltar a la gente. Y usted ha visto que de repente aparecen las grabaciones, asaltan y es un conocido, ay cuate, perdón, y le devuelven las cosas, o es mi maestra, perdón, o es un familiar, perdón. Porque no queremos procurar la paz, queremos las cosas fáciles. Y por último, ¿qué dice el Señor en ese versículo 7? A ver, acompáñeme. La segunda parte del versículo 7, ¿qué dice? Y rogad por ella a Jehová. ¿Sí? Y rogad por ella a Jehová. La segunda parte de lo que Dios está diciendo para procurar la paz del lugar es: oren por el lugar. Oren por el lugar donde viven. Oren por la situación que están viviendo. Oren por todo lo que está pasando en su lugar. Pónganla en las manos de Dios. Van a un lugar extraño, van a una situación extraña. Van a un lugar donde van a sufrir porque ustedes van a empezar de cero. Van a un lugar donde los problemas y todas las situaciones se le van a agravar. Así es que tienen que ser productivos, pero también tienen que orar por la ciudad. Necesitamos orar por Tejalpa. Necesitamos orar por Jutepec. Necesitamos orar por nuestro estado. Ya, si quieren, síganse por el país, pero por lo menos por esto tenemos que orar. Por nuestro pueblo. Que Dios bendiga este lugar, que Dios permita que haya paz en este lugar. Si la delincuencia ha crecido, yo se los he dicho años anteriores y se los repito, si la delincuencia ha crecido es por culpa de los cristianos, porque hemos bajado la guardia y ni siquiera hemos puesto en las manos de Dios nuestra ciudad. No hemos clamado por paz para el lugar en donde el Señor nos tiene. Yo lo he visto, ahora que hubo muchos asesinatos y muchos atentados con nuestros vecinos, los señores de los negocios, a mí me tocó pasar y era lamentable ver a la persona ahí herida, la gente pasando como si nada, como si ya no hubiera esa sensibilidad por la situación que estaban pasando. ¿Sí? Como que ya se convirtió en nuestro diario vivir, ya no nos afectaba. Ya no era como antes que uno veía algo y luego la expresión. No, ahora sí, es otro más, no importa, hace 8 días fue este. No podemos ser así insensibles ante la situación que vivimos. Dice la palabra de Dios, rogad. Así dice el versículo 7, rogad por ella a Jehová. Y creo que hemos perdido de vista esto. Que tenemos que orar por esta ciudad. Claro, a lo mejor no ore como el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ore. Sí, porque el pueblo de Israel pedía que estrellaran a los niños en las peñas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo les he dicho que de este exilio hay un canto que se hizo por una canción a principios o finales de los 60, principios de los 70, Los ríos de Babilonia. Fue una canción que se tocaba en antros, que se hizo para bailar.
hasta que por ahí los cristianos escucharon y se dieron cuenta que era un salmo. Bueno, son dos salmos en sí, el Salmo 137 y el Salmo 19. Y muchos cristianos trataron de rescatarlo para cantarlo como una alabanza. Junto a los ríos de Babilonia, dice el Salmo 137, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellaré tus niños contra la peña. Como les digo, tal vez oremos, pero no pidiendo que azoten a los niños en la peña, ¿verdad? Pero tenemos que rogar por esta ciudad. Tenemos que orar por esta ciudad. Tenemos que clamar por su paz. Muchos de nosotros hemos dejado tal vez nuestro lugar de origen. Muchos de ustedes me han dicho que no son de aquí realmente, no son oriundos. Algunos sí lo son, otros han venido de Guerrero y aquí han hecho su vida. ¿Cómo la hicieron? No esperaron a que cayera maná del cielo, ¿verdad? La mayoría de las personas que ya son mayores de edad y que he platicado con ellos y que han sido migrantes, de algo que yo he escuchado es, trabajamos. Y gracias a su trabajo, sus hijos, sus nietos y muchos de ustedes tienen grandes oportunidades, porque fueron personas que no se quedaron sentadas pensando en que habían migrado y qué suerte les iba a tocar. De eso se trata, trabajar, procurar la paz, orar por ella. Yo sé que a veces son decisiones difíciles cuando se tiene que emigrar, y más porque estamos viendo que fue una deportación, más que fue un castigo de parte de Dios. Sin embargo, Dios estuvo allí buscando la paz de su pueblo en medio de la tragedia, invitándoles a procurar la paz de la ciudad, trabajando por ella, pero sobre todo rogando por ella. Y en medio de la tragedia aprendemos que Dios tiene el control de toda la situación de la historia. Por eso, y este es el principio de la palabra de Dios, tenemos que convertirnos en hacedores de la paz, en cristianos que busquemos la paz. Y al buscar esta paz, el Señor derramará bendiciones en su pueblo, a pesar de la tragedia que estemos viviendo, a pesar de la situación que tengamos. El Señor va a bendecirnos con paz. Esa es su promesa. Y nosotros tenemos que tomarnos de su promesa y tenemos que rogar por ella. Hermanos, que el Señor les bendiga.